El primer comentario obvio es que Esteban, en Hechos 7, lo llama el pacto de la circuncisión y en Génesis 17, este es mi pacto en la carne de ustedes. El Nuevo Testamento aclara que la circuncisión ha terminado, quedó en el pasado. La implicación es que el pacto de la circuncisión también ha terminado y quedó en el pasado. Entonces la pregunta es, ¿cómo eso se encaja exactamente? Has also ended and come to nothing. But then the question is, well, how exactly? How does that make sense? Al observar el pacto de la circuncisión, podemos simplificarlo como una promesa esencial de dos aspectos. Si observamos la historia, muchas tradiciones lo han resumido de la misma manera. Podemos ver a los luteranos diciendo lo mismo. Retoman lo que dijo Agustín, quien afirmó lo mismo. Summarized it in the same way. You can see Lutherans saying the same thing, and they're piggybacking off of Augustine, who said the same thing. Uno, le prometió a Abraham una descendencia numerosa, una gran descendencia física que heredaría la tierra de Canaán. Dos, prometió que uno de sus descendientes bendeciría a las naciones. Entonces, en esencia, son dos cosas diferentes. La bendición de las naciones se refiere a Cristo. De hecho, hay algunos argumentos interesantes. No quiero desviarme mucho. Argumentos interesantes sobre la gramática hebrea de Génesis 22, 17 y 18. Se refiere a múltiples descendientes. Luego cambia y se refiere a un solo descendiente al hablar de bendecir a las naciones. De hecho, puedes notar que si tienes una Biblia de estudio ESV o de la Reforma, lo tienen en las notas al pie que hablan de eso. De hecho, hay diferentes traducciones. Algunas de ellas lo traducen en singular, otras lo traducen en plural. Diría que eso es de lo que habla Pablo en Gálatas 3:16. Dice descendencia en singular. Creo que hace una distinción allí entre las dos promesas esenciales que acabo de articular entre Abraham, su gran descendencia, y su descendencia singular, una especie de nota al margen de página. Promises that I just articulated between Abraham to his numerous offspring to his singular offspring. Kind of a side note there. Si lees el pacto de la circuncisión, gran parte de él puede sonar incondicional. Te daré esta tierra para siempre, punto. Pero a medida que lees un poco más, se desglosa, llegas al capítulo 17, que comienza a introducir algunas condiciones. Circuncisión o serás excluido, siguiendo los pasos de Abraham. A medida que el resto de la Biblia se desarrolla, aprendemos que la circuncisión era un juramento de lealtad que obligaba a alguien a obedecer al Señor según los términos de la ley. Así que era un juramento de que obedecerían la ley. Cuando Moisés llega al desierto y Dios le entrega la ley a Moisés en Deuteronomio, se repite una y otra vez. Israel deben obedecer esta ley, deben obedecer este pacto para que pueda cumplir mi promesa a Abraham. According to the terms of the law. So this was an oath that they would obey the law. And when Moses comes in the wilderness and God delivers the law to Moses, throughout Deuteronomy, it's repeated again and again and again. Israelites, you must obey this law, you must obey this covenant, so that I can fulfill my promise to Abraham. Eso debe significar que hay un carácter legal, hay una condicionalidad para esa promesa a Abraham. Jeremías 11 es otro ejemplo en el que se hace referencia a eso, es como mirar hacia atrás y relatar. Dice explícitamente que debían obedecer para entrar en la tierra, para que pudiera cumplir su promesa a Abraham. Esa promesa a Abraham era una condición para la obediencia a la ley mosaica. Pero hay una dinámica interesante en la relación allí, donde el pacto de la circuncisión sí garantizaba que sucedería, pero era condicional. No garantizaba que cualquier generación recibiría esas promesas, sino que aseguraba que algunas generaciones lo harían. Entonces la primera generación desobedece el antiguo pacto y son destruidos en el desierto. Pero Dios perdona a sus hijos. ¿Por qué? Porque Moisés intercede y dice, Señor, no has cumplido tu promesa a Abraham. Entonces la promesa hecha a Abraham actúa como un amortiguador, donde las maldiciones del antiguo pacto no se derraman en su totalidad, se retienen hasta que la promesa a Abraham se cumple. Fulfilled your promise to Abraham. And so the promise made to Abraham kind of acts as this buffer where the old covenant curses are not fully poured out, they're withheld,
until this promise to Abraham is fulfilled. Entonces vemos que cuando comienzan a entrar en la tierra es parcial en su cumplimiento, pero no total. No tienen descanso completo de toda la gente en la tierra hasta que llega David. David llega y les da descanso. Están en paz, construyen el templo. Esa parte se narra explícitamente en Primera de Reyes 4:8. La dedicación de Salomón al templo dice que los hizo tan numerosos como las estrellas y como la arena a la orilla del mar. Exactamente lo que le prometió a Abraham. Les dio descanso y relata los límites. Son los límites que Dios le dio a Abraham. Él ha cumplido esa promesa. Lo que sucede allí es que Dios hace un pacto con David. Dice, puedes quedarte en la tierra siempre y cuando tus hijos obedezcan mi ley. Says, now you can stay in the land so long as your sons obey my law. Salomón no obedeció la ley de Dios. Lo que ocurrió fue que el reino se dividió en dos. Por último, las 10 tribus del norte se desvanecen, desaparecen, porque estaban bajo la maldición del antiguo pacto, pues la promesa a Abraham concerniente a ellos había cumplido. No había nada que la detuviera. Es interesante que cuando Deuteronomio y otros lugares hablan de esto, se habla de que no había nadie allí para espantar a las aves. Entiendo eso como una alusión a Génesis 15. Abraham coloca a estos animales y Dios camina por entre las mitades de ellos, pero Abraham espanta a las aves. Entiendo como una alusión aquí diciendo, en este momento cuando tu pecado alcanza este nivel, cumplí mis promesas. No quedará nadie para espantar a las aves y estarás bajo la ira del antiguo pacto. Eso es lo que le pasó a las 10 tribus del norte. El pacto de la circuncisión se hizo para ellos. La pregunta es, ¿por qué eso no le pasó a Judá? Porque aún tenemos la segunda promesa abrahámica, que no se había cumplido todavía. La promesa de que Cristo nacería. En última instancia, eso es lo que Dios le prometió a David. Él acató esa promesa de Abraham, Isaac, Jacob y ahora la limitó a David. De este modo, la tribu de Judá es la que queda exenta, porque la segunda promesa no se había cumplido. Las otras 10 tribus no son perdonadas, pues la segunda promesa no se va a cumplir a través de ellas. Entonces, ¿qué observamos una vez que Cristo nace? La segunda promesa abrahámica se cumple. ¿Qué pasa con Judá y Jerusalén? Son destruidas. La ira se derrama, están bajo la maldición del antiguo pacto. Entonces eso ha llegado a su fin. Las dos promesas abrahámicas se han cumplido. No hay nada más que cumplir. Cumplió su objetivo. Dios ha cumplido sus promesas. No queda más por realizar. Fue una promesa de que Cristo vendría y establecería el nuevo pacto para bendecir a las naciones. Eso es lo que sucedió. Por esa razón, hoy ya no está vigente, pues las promesas se han cumplido. Eso responde a la pregunta. The two Abrahamic promises have been fulfilled. There's nothing left for it to accomplish. It's done its purpose. God has fulfilled his promises. Mm-hmm. There's nothing left of it. It was a promise that Christ would come and establish the new covenant to bless the nations, and that's what happened. So that's why nobody today, it's no longer in effect because the promises have been fulfilled. Does that yeah, that's good. make Thank sense? You. Does that kind of answer your question? Yeah, that connects a lot of dots. That's